Ahora, Pastor Bohr, nos gustaría que usted pudiese darnos un contexto en el tema, una breve introducción a esta inquietud. ¿Y yo qué hago en este momento? ¿Cuál es mi rol en este tiempo que estamos viviendo? El tiempo es suyo, Pastor. Gracias. Es una época de la historia cuando realmente vale la pena vivir. Obviamente estamos en una crisis global. Estoy aquí en mi casa en California. Los únicos lugares donde puedo ir es al supermercado de vez en cuando. Y también a donde estamos transmitiendo el culto y la escuela sabática desde nuestro estudio. Empezamos el sábado pasado y continuamos hoy, este sábado. En realidad son tiempos tormentosos, mucha gente tiene pánico, mucha gente está asustada. Muchos en la iglesia se están preguntando si esta es la recta final. En realidad, el lugar en la Biblia a donde más claramente podemos discernir a dónde estamos está, creo yo, en Mateo 24, y voy a leer los versículos, Mateo 24 y los versículos 6 al 8. Yo sé que los que están escuchando y viendo han leído muchas veces este pasaje. Dice lo siguiente: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Ahora, lo interesante es la palabra pestes aquí. Es una palabra no común en el Nuevo Testamento. En realidad aparece en un solo otro lugar, en el libro de Hechos, a donde se le acusó al apóstol Pablo de ser pestilente, porque su doctrina se estaba esparciendo por todo el mundo de aquella época. Así que la palabra pestes es una palabra que significa una enfermedad infecciosa que se riega, como estamos viendo con el virus ahora. Ahora, la pregunta clave es: ¿qué debemos estar haciendo nosotros en este tiempo? Lo que debemos estar haciendo, en realidad, es estudiando la palabra, orando más que nunca y también testificando. Dios nos ha dado medios por los cuales podamos testificar aun si no salimos a la calle. Podemos testificar por social media. Nuestro ministerio puede testificar desde el estudio. Debemos aprovechar cada oportunidad para presentar nuestro mensaje especial, que la gente pueda entender qué es lo que está pasando y a dónde está llevando todo esto. Y yo creo que este es el tema que queremos tratar el día de hoy. Y vamos ahora con GYC Español en Estados Unidos, de parte de Cristian Moscoso, quien es su presidente. Adelante, Cristian. Hola, saludos, Pastor Bohr, saludos, Pastor Israel Ramos, de Bepaño, Dios me lo bendiga. La pregunta de nosotros es que sabemos que la hermana White dijo que Jesús podía venir en el año 1888. Si es así, por favor, ¿puede explicar Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 3 y la herida mortal? Pastor Bohr, esa pregunta es para usted. Adelante. Bueno, es una excelente pregunta. En realidad tiene que ver con dos diferentes eventos. El primer evento, Apocalipsis 13 y el versículo 3, está hablando de la herida mortal que recibió el papado en 1798, cuando Francia se levantó para suministrarle la herida mortal. Y también habla allí del sanamiento de la herida, porque dice que la herida de su muerte fue sanada y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia. Y en realidad estamos viendo ahora el proceso del sanamiento, va muy vigente. 1888, la hermana White sí dijo que Cristo podría haber venido antes de 1888 si el pueblo hubiera estado preparado. Pero lamentablemente la iglesia en general rechazó el mensaje de 1888, el mensaje del cual hablaba Israel sobre la justificación por la fe, y por eso la hermana White dice que estamos ahora vagando en el desierto, como Israel le tocó vagar 40 años en el desierto.
Ahora, hay una discusión en la iglesia de si nosotros podemos apresurar la segunda venida. O sea, que si Dios corre la fecha, si Dios puede correr la fecha de la segunda venida antes o después. En realidad, yo creo que no es que Dios corra la fecha, porque Dios tiene una fecha precisa en su calendario para la segunda venida de Jesús. Lo único es que Dios colocó esa fecha de acuerdo a cuando Él sabía que su iglesia iba a estar lista. Es decir, Dios no colocó una fecha y dijo, bueno, el pueblo no está listo, así que voy a correr la fecha un poco, y todavía no están listos, así que vamos a correr la fecha un poco más. Dios tiene una fecha que Él puso de acuerdo a cuando Él sabía que su iglesia estaba lista. Así que lo que Dios está esperando ahora no son más señales en el sol, la luna y las estrellas y otras señales. Dios está esperando a un pueblo. Está esperando que su pueblo se despierte de su letargo, que se consagre al Señor y que su único objetivo sea proclamar el mensaje de la verdad presente al mundo, para que entonces podamos llegar a la terminación de la obra. Así que podemos seguir avanzando. Vamos entonces con GYC Panamá, en la representación de Pedro González. Pedro, ¿estás allí? Saludos desde Panamá, República de Panamá. Bendiciones a todos. Nos sentimos contentos de participar en este momento. Algunas preguntas surgieron y son las siguientes. El espíritu de profecía nos indica que habrá una resurrección previa a la venida de Jesús. ¿Quiénes resucitarán en ese momento y cuál será el propósito? Adelante, Pastor Bohr. Una excelente pregunta, y me alegro de que hay más tiempo para exponer la respuesta, porque en realidad es un poco complejo el asunto. Adelante, Pastor. Hay una resurrección especial, también se conoce como la resurrección parcial. Se menciona en Daniel 12 y el versículo 2. Y también la hermana White lo amplía en el Conflicto de los Siglos, página 693 a la página 697. Ahí la hermana White expone la cronología de los eventos desde el momento cuando Dios libra a su pueblo al final del tiempo de angustia hasta la resurrección general, ya cuando Cristo llega acá. Ahora, ¿qué es la resurrección especial? La resurrección especial ocurre antes que Jesús comience su segunda venida. Cuando Él deja oír su voz y libra a su pueblo que está por sufrir el decreto de muerte, en ese momento Dios va a resucitar a los que murieron en la fe del tercer ángel, es decir, los que vivieron en la época cuando se estaba proclamando el mensaje del tercer ángel. También resucitará un grupo de impíos en ese tiempo, los que traspasaron a Jesús y también los peores enemigos de la verdad. Y entonces esos dos grupos, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, los que traspasaron a Jesús y los peores enemigos de la verdad, junto con los vivos que pasaron por el tiempo de angustia, que no murieron, todos esos van a contemplar la segunda venida de Jesús de comienzo a fin. Es decir, van a ver toda la segunda venida de Jesús de comienzo a fin. Luego, el Señor Jesucristo desciende del cielo. Tú puedes ver esto en el Conflicto de los Siglos. El Señor Jesucristo desciende del cielo, y entonces cuando Jesús ya está sobre la tierra, no tocando la tierra, por encima de la tierra, entonces el Señor Jesucristo llama a todos los que murieron antes de 1844 del sepulcro, y entonces los que murieron antes de 1844, los que resucitaron en la resurrección especial, y aquellos que van a estar vivos y pasan por el tiempo de angustia, van a ser arrebatados en las nubes al aire para estar presente con el Señor. Así que, en cortas cuentas, eso es lo que significa la resurrección especial, y la cronología, como mencionaba, la puedes ver en el Conflicto de los Siglos 693 al 697 y Daniel 12:2, donde dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchísimas gracias, Pastor Bohr. Vamos entonces a ir con GYC Guatemala, en la representación de su presidente Max Méndez. Adelante, Max.
Buenas tardes a cada uno de ustedes, Pastor Bor, gusto saludarlo, igual Israel y Andrew que nos acompañan. Aquí les saluda Max Méndez desde Guatemala. Estamos aquí en el país de la eterna primavera y es un gusto estar conectados con muchos de nuestros seguidores en YouTube y Facebook. La pregunta que yo tengo esta tarde es para usted, Pastor Bor, y dice así: ¿estamos cerca de la lluvia tardía? Y si no, ¿qué eventos o señales podemos ver para saber cuando ya estemos cerca? Excelente pregunta. Ojalá que tuviera yo una respuesta precisa, pero no la tengo porque el Espíritu de Profecía nos ha dicho que no podemos fijar una fecha para el derramamiento de la lluvia tardía, el fuerte clamor, segunda venida o cualquier otro evento profético. Hay muchos hoy en día dentro de la iglesia inclusive que están fijando fechas para diferentes eventos finales. Están fijando fechas para el cierre de gracia, la ley dominical, algunos el cierre de gracia, etcétera. Pero en realidad el Espíritu de Profecía nos dice que no habrá más fechas para marcar eventos proféticos. Ahora, sí podemos saber la época en que Dios va a derramar el Espíritu Santo, pero no podemos tener una fecha exacta. Ahora, todas las señales yo creo que nosotros estamos viendo claramente indican que nosotros estamos entrando en lo que la hermana White describió como los eventos finales serán rápidos. Ahora, quiero volver otra vez a Mateo 24, que mencioné cuando comenzamos este programa. Leí solamente los versículos 6 al 8, donde dice que va a haber guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, que va a haber pestes, hambres, terremotos. Luego dice, esto es solo principio de dolores. Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás al causar todos estos desastres? El versículo 9 lo dice. Es decir, que Mateo 24 está en orden cronológico. Es decir, que los eventos suceden exactamente en el orden en que dice el capítulo. El versículo 9 nos dice cuál es el propósito final de Satanás al causar todos estos desastres. Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Es decir, el propósito de Satanás es finalmente echarle la culpa al pueblo de Dios. Y entonces cuando venga ese momento, dice en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Ese es el zarandeo. Personas van a abandonar el mensaje. Y luego entonces habla de falsos profetas, etcétera. Y luego cuando uno llega al versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La lluvia tardía es el poder, mientras que el fuerte clamor es el mensaje impelido por el poder. Así que nosotros estamos en esa época cuando estamos viendo estos desastres. Los próximos eventos serán finalmente cuando las cosas se pongan bien mal, echarle la culpa al pueblo de Dios y entonces el pueblo de Dios tendrá que proclamar el mensaje a todo el mundo, el mensaje de los tres ángeles a todo el mundo bajo circunstancias muy difíciles. Y luego entonces el versículo 15 habla de la abominación asoladora, que es la ley dominical. Entonces después de eso viene el tiempo de angustia, la huida, etc. Así que ahorita nosotros estamos hacia el final del versículo 8 de Mateo, el capítulo 24. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos prepararnos para recibir la lluvia tardía. Significa hacer una consagración completa y total al Señor Jesús. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, ponerlo en el altar del sacrificio con el único motivo de esparcir el mensaje que Dios ha dado a la Iglesia Adventista para proclamar en este tiempo. Tengo una pregunta, me está llegando una pregunta bastante interesante que dice, para el Pastor Bor, dice, Pastor Bor, una pregunta en el contexto.
El mundo vive en una pandemia por el COVID-19, en ese contexto en que el Vaticano está promoviendo una unidad de religiones y Estados Unidos promueve un día de adoración que es el domingo. ¿Usted cree que estos acontecimientos están advirtiéndonos que la herida mortal se está sanando, Pastor Bohr? No cabe duda alguna que lo que realmente ha causado mucha discusión en cuanto al día de reposo es lo que se está discutiendo sobre el cambio climático. Es decir, el cambio climático, según dicen, es culpable de todos los males que están causando, que están sucediendo en el mundo. Ahora, detrás de esto hay una estrategia. La estrategia es decir que se necesita un día a la semana para darle al medio ambiente descanso. También para darle a los que están trabajando incansablemente toda la semana un día de descanso. Para darle a la familia un día en que puedan reunirse para reconectarse uno con el otro. Es decir, detrás del asunto del cambio climático y la necesidad de un día de reposo para el planeta, para las familias y para los trabajadores, está la idea de que el domingo sea ese día específicamente. O sea que detrás de esto está la necesidad de guardar el domingo como día de reposo. Eso ha sido dicho por el Papa. Esta mañana en mi sermón leí varias citas de protestantes aquí en los Estados Unidos de los últimos días, última semana, donde ellos dicen que esta pandemia ha venido porque nosotros no hemos estado guardando el día de reposo que para ellos es el domingo. Así que ciertamente hay una conexión entre el movimiento del cambio climático y la necesidad de observar el domingo como día de reposo. Pastor Bohr, quisiéramos saber su opinión con respecto a este mismo tema que estábamos conversando con el pastor Israel. ¿Debemos tomar este consejo de salir de las ciudades de manera literal? Y otra de las preguntas ¿es necesario esperar que se promueva o se promulgue la ley dominical para entonces tomar acción de salir de las ciudades? Pastor Bohr. Según el espíritu de profecía, siempre ha sido mejor vivir en el campo. Es decir, que ni siquiera hay que esperar que venga la ley dominical. Si se abre la oportunidad, y la hermana White dice que Dios demostrará claramente cuál es el lugar donde quiere que nos ubiquemos. Si surge la oportunidad, lo mejor es ir al campo. Pero también Elena White dice que hay ciertas pautas que cumplir para mudarse al campo. Hay que saber vivir en el campo. Hay que tener fuente de agua propia. Hay que tener un buen terreno para poder plantar y que no esté tan lejos de los centros poblados para que se pueda ir a testificar a ellos. Ahora, quiero mencionar un asunto sobre la salida final de las grandes ciudades y las ciudades más pequeñas. La hermana White tiene un par de citas en el tomo 5 de los testimonios, donde ella dice claramente que cuando ya por ley se proclame una ley dominical en los Estados Unidos, ese es el momento para salir de las grandes ciudades, preparativo para salir de las ciudades más pequeñas, al campo. Claro, si podemos salir antes de eso, mucho mejor, porque en ese tiempo va a ser más difícil. Pero es la última oportunidad cuando se proclame ya por ley, cuando el Congreso proclame por ley el domingo como día de reposo. Ella dice que en ese momento es el momento de salir de las grandes ciudades, preparativo para salir de las más pequeñas y entonces irse al campo. Pero ese ya es el último paso. Pastor Bohr, nos gustaría que usted pudiese cerrar este programa especial con un llamado a la Iglesia Adventista en general, incluyendo jóvenes, adultos, incluso niños, un mensaje en general
que nos pueda terminar de colocar en el contexto sobre nuestra misión y nuestra labor en estos tiempos. Muy bien, una buena oportunidad para dar un consejo. En medio de esta epidemia hay un punto que ha sido una bendición, y es que hemos tenido que tomar tiempo para quedarnos en la casa para reflexionar, pensar, orar más, estudiar la palabra de Dios de una forma más consecuente. En realidad, como decimos en inglés, tiene un silver lining, es decir, tiene un lado positivo, y es que hemos podido dedicar tiempo para reflexionar y pensar que no hubiera sucedido si nos hubiéramos mantenido en la rutina. Yo sé personalmente, tenía varios viajes, un viaje a Ucrania, tenía otro viaje a Mountain View aquí en California, en varios sitios que me ha tocado cancelar o postergar. Y uno podría pensar, bueno, ¿por qué razón es que Dios cerró la puerta para no ir a esos lugares? Bueno, ha sido para mí la oportunidad de dedicar más tiempo a mi esposa, al ministerio, a escribir, a estudiar. Lo importante es que nos mantengamos ocupados en las cosas del Señor y alimentemos nuestro corazón, nuestra mente con la palabra de Dios, porque vienen tiempos muy, muy difíciles cuando no podemos hacer lo que estamos haciendo ahora en este tiempo de dificultad. Así que mi mensaje para los adultos, los jóvenes, los niños, es que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Estoy convencido de eso, y que debemos consagrar nuestra vida al Señor, a la misión de la iglesia, al mensaje de la iglesia, para alcanzar de toda forma posible a los que son sinceros de corazón, están buscando la verdad, y orar para que Dios les ayude a conseguir el contacto donde ellos puedan disfrutar paz y tranquilidad en este tiempo de angustia. Antes de despedirnos, yo quisiera que Pastor Bohr se encuentra aún presente. Nos gustaría que pudiese despedirnos en oración, así como iniciamos este programa con una oración. Queremos sellar este programa con una oración. Pastor Bohr, ¿se encuentra allí? Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia, con humildad, reconociendo que en nosotros mismos no hay poder, en nosotros mismos nada podemos hacer. Pero por eso venimos a ti, porque sabemos que tú todo lo puedes hacer. Te ruego, Señor, que acompañes a aquellas personas que están angustiadas, que están llenas de pánico. Te ruego, Señor, que tú les des tu paz. También bendice a aquellos que han recibido la verdad presente. Despiértanos, Señor, y ayúdanos a proclamar este mensaje tanto por palabra como por vida, porque estamos viendo cosas que indican que estamos en el umbral de los eventos finales. Así que bendice a GYC. Te doy gracias por esta gran organización que tú has levantado para este tiempo. Bendice a cada joven, a cada dama, que puedan ser usados en tu mano para esparcir este maravilloso y bello mensaje que tú nos has concedido. Nos encomendamos en tus manos, pidiendo tu continuada presencia y bendición. En el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén.